Saludos al grupo conformado por Eric Bravo, Gabriel Quilismal y mi persona Alison Clavijo. Vamos a hablarles acerca de la simulación de segmentos de tubería en HYSYS. Este es el índice de la presentación y voy a comenzar hablando acerca del pipe segment en HYSYS. Este es un componente utilizado para modelar y simular el comportamiento de una sección de tubería en procesos industriales. La importancia de la simulación de este caso de estudio recae en la gestión de redes de transporte de fluidos mediante un diseño eficiente, la optimización de la operación y resolución de problemas críticos. Las tuberías son puntos importantes dentro de la industria, ya que son el vehículo de transporte de los diversos fluidos empleados. Por esto es crucial determinar factores como las dimensiones de la tubería, el tipo de material, en casos más avanzados poder conocer la existencia de fugas, etc. Se deben considerar parámetros importantes para la simulación del flujo de fluidos. Entre estos se menciona el tipo de régimen, ya sea un flujo laminar o turbulento, las propiedades del fluido, como la viscosidad y densidad, y parámetros de la tubería, como su material y dimensiones. Estos tres influyen sobre las pérdidas mayores que experimenta el fluido a lo largo de su flujo. También se presentan cambios de niveles, que son la diferencia de altura entre los puntos de entrada y salida, que afectan en la presión y velocidad del fluido, y la presencia de accesorios como codos o válvulas, que representan una pérdida de presión adicional en términos de longitud y son conocidos como pérdidas menores. En HYSYS existen 4 modos de cálculo dependiendo de la información que se disponga. Cuando la caída de presión es una incógnita, se necesita información como el flujo, la longitud, diámetro, cambio de elevación, la transferencia de calor, temperatura y una presión. Cuando se desconoce la longitud o el diámetro, se necesita el flujo, datos de transferencia de calor, la información del diámetro o longitud, según sea el caso, la presión de entrada y salida o una presión y la caída de presión y una temperatura. O cuando se desconoce el flujo, se requiere la longitud y diámetro, datos de transferencia de calor, la presión de entrada y salida o una presión y la caída de presión y la temperatura. El cálculo se realiza automáticamente según la información que se le proporcione al software. Los cálculos se realizan considerando la caída de presión, balances de energía y masa. El ejercicio que se va a resolver mediante simulación en HYSYS se presenta a continuación. Se desea transportar etanol al 100% con una temperatura de 20 grados centígrados y un flujo de 4 galones por minuto a través del sistema que se mostrará a continuación. Los accesorios y la tubería son de acero inoxidable. Además, se conoce que su cédula es estándar 40. Adicionalmente, el dato del indicador de presión al inicio de la línea es de 100 psi. Las longitudes de cada sección se dan en metros. Lo que se busca es realizar un mapeo de la altura pisométrica, además de indicar si en algún punto se superan los 200 psi. El sistema es el que se muestra en la figura 1. Inicia con una sección recta de tubería de 30 metros. A continuación, viene una tubería inclinada con 45 grados y una altura de 50 metros, que se une mediante codos de 45 y presenta una válvula intermedia. Finalmente termina con una sección recta de 20 metros. Para comenzar a resolver el ejercicio, lo primero que nos pide el HYSYS es que definamos los componentes. El ejercicio nos dice que es etanol, entonces yo aquí en el buscador de componentes puedo colocar el nombre directamente en inglés y me va a salir. Pongo agregar y ya estaría. Como únicamente es el etanol lo que yo voy a pasar por mi segmento de tubería, entonces solo sería ese compuesto. Para la parte del paquete termodinámico tenemos que estudiar varias opciones. Nosotros tenemos las opciones más comunes en este tipo de operación en HYSYS, que son el ASME Steam, y tenemos lo que es el NBS Steam. Estos de aquí, estos paquetes son utilizados cuando nuestro sistema es únicamente agua. Cuando nuestro sistema varía y es, por ejemplo, otro líquido, lo común es utilizar el paquete termodinámico NRTL. Sin embargo, si nosotros desconociéramos o no estaríamos seguros de qué paquete utilizar, podemos ayudarnos del asistente de métodos. Este asistente de métodos pues, nos va a ayudar bastante, nos va a preguntar por proceso o por componente el paquete termodinámico. Ahora, yo puedo escoger cualquiera de los dos y, por ejemplo, si yo quiero por proceso, me van a hacer estas opciones, pero si yo escojo por compuesto, me salen estas opciones. Yo voy a escoger, por ejemplo, este
como mi sistema es mayor a 10 bares, pues aquí tengo la descripción de todos los paquetes termodinámicos. Si nos damos cuenta en NRTL, nos dice que este de aquí es utilizado para líquidos, para representar la estructura de líquidos y es capaz pues de colocar el equilibrio, ¿verdad? Listo. Entonces, habiendo escogido el paquete termodinámico, como podemos ver en la parte de la izquierda, pues tenemos todas las carpetas tenemos en azul, por lo que ya podemos ir a la simulación. Una vez que yo voy a mi pestaña de simulación, aparecen las operaciones, el model palette. Entonces aquí voy a buscar pipe y aquí me sale el pipe segment y lo dirijo a mi lienzo en blanco. Este otro de aquí es utilizado para gas, entonces como solo tenemos un líquido, no es nuestro caso. Vamos a la operación que escogimos y tenemos que colocar corrientes. Yo voy a colocar a 1 como mi entrada, 2 como mi salida y a Q como la energía que sale o entra del sistema. En este caso va a salir. Listo, voy a definir mi corriente de entrada. Entonces, en mi corriente de entrada, yo tengo que el ejercicio me decía que entraba a 20 grados centígrados, que la presión del manómetro era, le guía 100 psi y teníamos 4 galones por minuto de flujo. Como se dan cuenta, por lo general, el HYSYS no da estas unidades. Yo lo cambié utilizando el Unisets, que es esto de aquí. Entonces aquí yo coloqué que la longitud esté en metros, que el flujo volumétrico esté en galones por minuto y que la presión esté en PSI, el delta de presión y también lo que es la presión del sistema que debería estar por aquí. Eso se puede colocar a medida que nosotros dependamos de cada ejercicio. Entonces aquí yo puedo escoger las opciones entre PSI, pascales, atmósferas y así sucesivamente. Listo, entonces me falta la composición de la corriente, como era 100% etanol, entonces solo coloco 1 en la fracción y ya me define la corriente de entrada. Ahora, para poder utilizar la simulación, tengo que comenzar a agregar segmentos, porque aquí me dice en amarillo no segment add. Entonces voy agregando. En el primer segmento me decía que medía 30 metros de largo, no estaba inclinado y que el diámetro interno yo voy a asumir que es igual al NPS de la cédula 40. ¿Por qué? Aquí yo legalmente tendría que escoger y calcular, ¿verdad? Simplemente aquí puedo yo escoger la opción, digamos cédula 40 estándar, pero si se dan cuenta aquí yo tengo ya valores preestablecidos, no puedo editar estos valores. Entonces, 4 pulgadas no son exactamente 100 milímetros, por eso yo prefiero pues escoger actual y colocar yo mismo que el diámetro interno son 4 pulgadas. Ya el diámetro externo pues no es necesario calcular, como tenemos NPS de 4 que es menor a 10 o 12, entonces la diferencia no va a ser bastante, ¿correcto? De ahí seguimos con lo que es un codo que nos va a permitir tener una inclinación de 45 grados para poder bajar el sistema. Entonces escojo aquí codo de 45 estándar. Aquí es largo y el otro es medio. Cojo estándar, obviamente el diámetro del codo va a tener que ser el mismo de la tubería para poder conectarlos. De ahí continúo, aquí nosotros tenemos en el ejercicio, en el gráfico, se muestra que tenemos una longitud, una tubería que es inclinada. Y en la mitad tenemos un accesorio que es la válvula de globo. Esa válvula de globo está puesta justamente en la mitad del segmento total de la tubería, por tanto nosotros vamos a tener un segmento antes de la válvula y no después. Nosotros colocamos, si hacemos geometría básica, sabemos que este va a ser la longitud hasta la mitad. La elevación va a ser de menos 25. ¿Por qué va a ser de menos 25? Porque la elevación total es hacia abajo. Pues por eso pongo el signo negativo y además, como la total es 50, entonces pongo la mitad porque estamos hasta la mitad. Y el diámetro que quedamos que íbamos a poner 4 pulgadas. Listo. Aquí el material pues es acero el ejercicio, entonces le dejo ahí la opción. De ahí tendríamos que colocar lo que es la válvula de globo. Aquí está, lo voy a colocar totalmente abierta, igualmente con el mismo diámetro para que se puedan conectar. Sigo agregando mi otro segmento que sería uno igual al segmento 3, con la misma inclinación, sería de menos 25 y aquí serían 4 pulgadas. Y por último tengo que colocar el último segmento, pero tengo que añadirle lo que es el codo, ¿correcto? Entonces voy aquí, codo de 45 y 4 pulgadas. Sigo agregando el último que sería tubería, eran 20 metros. La elevación sería cero porque vuelvo hasta el recto y el diámetro que serían 4 pulgadas.
Y ahí tengo definido mi sistema. Listo, entonces ahora lo que me falta es el calor perdido. Yo lo que puedo hacer es aquí colocar que no va a haber pérdida de calor y ya me define todo el sistema. Como podemos ver, me sale todas las corrientes en azul y me sale todo el sistema en azul en general. Nosotros podemos agregar una tabla para poder observar o visualizar los valores. Entonces nosotros vemos que la salida es, vamos a colocar aquí la entrada, vemos que ingresa el sistema con 100 PSI y sale con 156.4 PSI. Aquí el cambio de temperatura pues va a ser leve de 0.15 grados centígrados, a pesar de que yo le haya colocado que no hay pérdida de energía. Entonces podemos comprobar que hay una caída de presión, igual nos indica aquí el HYSYS que hay una caída de presión en la parte del worksheet, perdón, en el performance. Nos indica que si nosotros vemos el gráfico, tenemos todo lo que es el perfil piezométrico, ¿no? Vemos que hay una caída total o sea, hay un aumento de presión de 56.41 PSI. El ejercicio nos indicaba si es que se llega a lo que son 200 PSI y podemos ver que no. Aquí podemos ver cómo cada 3 metros el HYSYS calcula la elevación y la presión, entonces estamos en lo correcto. Y aquí podemos ver un poco el gráfico, ¿no? Entonces, básicamente este es el gráfico del ejercicio que teníamos. Tenemos una línea recta hasta los 30 metros. Tenemos la inclinación de 45 grados, llega hasta los 80 y por último hasta los 100 metros. Si vemos la parte de la presión, pues la presión aumenta hasta los 156.4 que calculó la corriente de salida y la temperatura pues aumenta mínimamente unos 0,15 grados centígrados. Estos gráficos se pueden exportar igualmente en el caso de que lo decíamos, pero básicamente la respuesta del ejercicio sería que no se llega hasta los 200 PSI.